Entrevista de la mañana a la que hemos invitado a Pedro Arcila, portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Señor Arcila, muy buenos días. Buenos días. Bueno, la primera cuestión es si al final Sí se puede va a ir de la mano de Podemos en las próximas elecciones municipales, incluso regionales, autonómicas, insulares. Al final, ¿qué va a pasar con Sí se puede y Podemos en Tenerife, señor Arcila? Bueno, en Santa Cruz de Tenerife ha habido un proceso de confluencia, pero que finalmente se presenta un poco complicado la posibilidad de la confluencia porque Podemos mismo ha decidido, digamos, excluir de ese proceso de negociación a Sí se puede. A nivel insular y canario sí hay unos acercamientos con Podemos y con Izquierda Unida para presentar una coalición electoral, digamos, todas las fuerzas progresistas, y ahí sí hay una sintonía que todavía se mantiene, ¿no? Jorge Betancourt, muy buenos días. En la línea de que preguntaba Miguel Ángel, todavía recordamos aquel famosísimo debate sobre la doble militancia, que no se podía militar en Si se puede y Podemos, y que Podemos iba a prohibir que hubiera en sus listas gente de otras fuerzas políticas, ¿verdad? ¿Aquello en qué quedó? Aquello fue... ¿Usted es militante de Si se puede, supongo? Yo soy militante de Si se puede. Aquello fue una polémica que surgió en el año 2015, en el que se consensuó con Podemos el que se introdujeran en las listas personas afiliadas de muchísima relevancia de Sí se puede. Es verdad que eso no se pactó por escrito, pero fue unos acuerdos, entre otros, que se alcanzaron en el 2015 y que nos permitió, pues, que fueran cabezas de listas en el Cabildo Fernando Sabaté, Paqui Rivero, muchísimos compañeros y compañeras de Si se puede, junto con personas de Podemos, que nos parecía la mejor fórmula, un poco también acelerado por los acontecimientos, ¿no? Pero nunca había habido una doble militancia, había, eso sí, listas al Cabildo y al Parlamento de Canarias en la que había personas afiliadas de Si se puede. Pero básicamente lo que a mí me parece que ha pasado, y corríjame si me equivoco, Si se puede es un partido canario con un altísimo nivel de conciencia nacionalista, por decirlo así. Y ustedes se han encontrado con que Podemos, de movimiento transversal, sociológico, se ha convertido en un partido con una jerarquía fuertemente centralizada, y eso produjo un choque entre ustedes, ¿no? Bueno, pero son choques que son habituales y que aceptamos. Digamos que efectivamente hay diferentes maneras de organizar los partidos políticos. Nosotros también tenemos una base muy asamblearia, ¿no? Y digamos que todo lo discutimos entre todas las personas afiliadas de Si se puede, en los distintos niveles, en las asambleas locales, en las asambleas, las coordinadoras insulares y en las asambleas después que tenemos. Eso ha sido una de nuestras señas de identidad, y es verdad que hay otros partidos con con una tradición más centralista, más jerarquizada. Quizás Podemos está todavía en proceso también de cambiar estos esquemas iniciales o acentuarlos también, ¿no? En fin, eso ya son cuestiones de cada organización política, y puede que haya ciertas fricciones entre una forma de actuar y otra, pero bueno, son admisibles cuando se dan procesos de confluencia, lógicamente. O sea, que descarta esa confluencia en Santa Cruz de Tenerife. Es verdad que hace poco conocíamos la candidata Yaisa Gorrín de Podemos al Ayuntamiento de la capital tinerfeña, pero Sí se puede descarta, o Sí se puede, o por lo menos no ha habido coordinación o no ha habido acuerdo para ir de la mano en Santa Cruz de Tenerife. Sí, bueno, Podemos lo que ha señalado en ese comunicado en que anuncia quién va a ser la candidata es que se va a centrar en un proceso de confluencia con otras fuerzas políticas y no incluye a Si se puede. En fin. ¿Y qué le parece esa nota? Bueno, no es lo que esperábamos nosotros, no es lo que ansiábamos nosotros, pero en fin, no pasa nada. Yo creo que Si se puede es un partido con una enorme presencia en el municipio de Santa Cruz. Son más de 10 años trabajando en muchísimos barrios y entre muchísimos sectores profesionales. Está bastante asentado, no hay ningún problema. Si consideran que no es lo más adecuado ahora mismo, en esta época preelectoral, un pacto electoral, en fin, no pasa nada. No le vamos a exigir a nadie que haga algo distinto a lo que han decidido sus órganos. ¿Perjudica que la izquierda se disgregue en varios partidos de cara a unas elecciones municipales o no hay ningún problema? Yo creo que eso es un elemento a tener muy en cuenta, porque la gente reclama una cierta unidad a nivel de coalición electoral o la unidad hasta donde se pudiera llegar. Y ese es un elemento que debemos de tener en cuenta. Hay otros elementos también que pueden facilitar también el voto yendo separados. Pues hay personas que no profesan demasiada simpatía hacia Podemos y sí, sin embargo, muchísima
hacia Si Se Puede, justamente por el trato, vamos, por el tiempo de trabajo, la cercanía que ha realizado Si Se Puede en estos últimos años. En fin, también hemos atisbado que no todo el mundo acuerda que esta sea la mejor fórmula de ir de manera coaligada. Lo que pasa es que, en fin, en Canarias, por un lado, se habla de crear las mareas, una marea canaria que aglutine a todas las fuerzas de izquierda, pero en realidad lo que hay es una marea baja y charcos, porque hay como 20 charcos distintos, ¿no? Bueno, no estoy muy de acuerdo. A nivel canario y a nivel de Tenerife y algunas otras islas sí hay un proceso de confluencia que yo creo que sí puede dar muy buenos resultados. Pero eso depende de las decisiones que se adopten en cada uno de los órganos de los distintos partidos políticos. Aquí en el Parlamento de Canarias sí hay un proceso bastante consolidado de confluencia, o al menos un debate bastante sólido de la necesidad de llegar a un proceso de confluencia, y a nivel insular también en el Cabildo de Tenerife también se da esa circunstancia. En algunos municipios no se da y lo aceptamos, ¿no? Precisamente le voy a preguntar por el Cabildo de Tenerife. ¿Usted va a repetir como candidato de Si Se Puede a Santa Cruz o como candidato al Cabildo de Tenerife? No, yo repito como candidato a Santa Cruz. Así lo decidió la Asamblea Local y la Asamblea decidido, ¿no? No hay Nacional. posibilidad de cambio, ¿no? No hay ninguna posibilidad de cambio. Muy bien. Y hablando de los asuntos de Santa Cruz, hay 4 o 5 elementos ya sobre la mesa. Estamos en campaña electoral, como usted sabe, es decir, ya está todo el mundo con la maquinaria puesta. Una de las cosas que se ha hablado el otro día, se le ha prestado poca atención, pero a mí me parece un tema atroz, ¿no? Uh-huh. El alcalde denunciaba que había 200 y pico personas que estaban en el CIE y que han sido puestas, entre comillas, en libertad, o sea, que han dejado de estar recluidas en el Centro de Internamiento de Extranjeros. Son inmigrantes irregulares que han entrado de manera irregular en el país, y la administración pública, el Estado, que somos todos, los ha puesto en la calle con una mano delante y otra detrás en Santa Cruz, sin darle ninguna posibilidad de subsistencia. Esa gente o debería estar fuera, de regreso en su país de origen, o debería estar insertada en esta sociedad, pero esto es un problema también para la ciudad, ¿no? Bueno, es una situación que se da con cierta habitualidad, no es justamente en estos meses antes de las elecciones, ¿no? Digamos que se encuentra habitualmente en cualquier municipio de la isla, ¿no? Y es verdad que la solución que hay que darle es incrementar los recursos públicos de tal manera que estas personas no se queden desasistidas, ¿no? Y en gran medida esa competencia le corresponde a la administración del Estado, y yo lo hace de manera insuficiente, porque siempre es de manera insuficiente, como han criticado así muchas organizaciones como Cáritas, y la solución que hay que darle es, primero, hacer un tratamiento mediático, me refiero de cara a las declaraciones del alcalde, digamos, más pausado, con una reflexión más a largo plazo, no en periodo preelectoral, que suena muy raro, porque además no solo se ha dado esto ahora, y efectivamente reclamar de la administración del Estado el que se incrementen los recursos para los migrantes que están en esta situación. Y además de esto también, es verdad que hay un problema con el albergue municipal, que tiene una función casi insular, que se encuentra pues saturado, no ya por la situación por la presencia de los inmigrantes, sino digamos por la situación de exclusión social en la que se encuentran muchos canarios. Y a eso también hay que abordarlo de una manera también bastante rigurosa, en primer lugar, tratando de implicar o exigiendo que se impliquen otras administraciones como el Cabildo Insular de Tenerife o el Gobierno de Canarias, pero no exigirlo esto en un periodo preelectoral, y sobre todo culpabilizando o dando la impresión que se culpabiliza de toda esta situación de desarraigo en la que puede estar muchísima gente a los inmigrantes que recientemente están en esta situación. Yo creo que hay que abordarlo con un poco de más ¿Pero esto es seriedad, un problema ¿no? que solo pasa en Santa Cruz de Tenerife o es algo habitual en otros municipios? Contaba el alcalde de Bermúdez esta semana que es que ahora mismo el único CIE que está vigente por obras es el de Ollafría. No sé de qué manera se puede atajar esta solución. Jorge daba una opción que es o ayudándoles a la integración o repatriando, ¿no? Porque son las dos opciones que están sobre la mesa. Aquí, ¿quién está fallando? Usted ha hablado de la administración central. ¿Solo la administración central está fallando en el tratamiento de estas personas? Hombre, en líneas generales, ya digo, las personas sin hogar, sí, que hay muchísimas en la isla de Tenerife, el único el servicio más importante del que está dotado la isla es el albergue municipal de Santa Cruz de Tenerife. Esto requeriría
una mayor implicación de otras administraciones que puedan hacer mucho más. Me refiero a implicación económica, ¿no? Y de previsiones también de situaciones como lo que estamos viviendo, en la que ocurre no solo entre canarios, sino también entre inmigrantes irregulares. Y la solución es justamente incrementar los recursos por parte de todas las administraciones. Es un papel que le hemos venido exigiendo al alcalde desde el principio. Y la verdad que es muy poco exigente con gobiernos cercanos a su partido, como el gobierno de Canarias, que está gobernando Coalición Canaria, y el Cabildo Insular de Tenerife, en el que gobierna también Coalición Canaria. Ha sido muy poco exigente para prever situaciones como la que se está viviendo, no ahora la que denuncia el alcalde, sino que hemos estado viviendo en estos últimos 4 años, ¿no? Nos parece un error el tratamiento, digamos, mediático que está adoptando el alcalde en este asunto, un tema de enorme gravedad que no puede aprovecharse en periodo preelectoral, ¿no? ¿Qué deficiencias cree usted que tiene en este momento esta capital? Por priorizar el tema de la vivienda. Podemos hablar de un montón de deficiencias. Acaban de comprar el gobierno 358 viviendas para Santa Cruz. Pues fíjese que eso no lo resuelve ni siquiera el problema de la vivienda. Las viviendas de protección a las que deberían de acceder personas sin recursos o con no muchos recursos. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente. Por cierto, hablando de vivienda, y perdone que le interrumpa, porque ayer la consejera de vivienda, precisamente regional, Cristina Valido, hablaba, eso sí, personalmente, era una idea personal, no metía a más compañeros en esa idea, sobre limitar la vivienda turística o la vivienda de alquiler vacacional en aquellos lugares, en aquellos municipios donde no hubiera suficiente vivienda residencial. No sé si están también ustedes por esa labor. Sí, todos estamos por esa labor, pero ya a esta fecha en el que eso se podía haber plasmado en una normativa autonómica, es decir, pues suena un poco hueco, ¿no? Y de todas maneras es justamente lo contrario a lo que ha dicho muy recientemente el alcalde de Santa Cruz, que dice que la vivienda vacacional no afecta al tema de las rentas de alquiler, ¿no? Lo cual me parece un enorme disparate. ¿Pero ustedes estarían a favor de limitar en aquellos sitios donde no haya suficiente vivienda residencial? O sea, nosotros lo que consideramos que uno de los problemas fundamentales que tiene Canarias es el tema de las viviendas, al igual que otras muchas comunidades autónomas. En otras muchas comunidades autónomas se han enfrentado a esta situación legislando fundamentalmente, intentando que salga al mercado inmobiliario las viviendas vacías. Sobre todo lo que se refiere a aquellos fondos buitres que tienen viviendas de su titularidad y que las mantienen vacías, no cumpliendo la función social lógica de la vivienda, que es destinarla al uso, ¿no? En comunidades autónomas como Navarra o Cataluña, lo que se ha dicho es que si las viviendas titularidad de bancos o fondos buitres no las sacan al mercado, cabe sancionarlos con sanciones muy altas e incluso iniciar procesos de expropiación como un mecanismo sancionatorio para poderlo sacar a vivienda. Eso el Tribunal Constitucional dice que es correcto. El Parlamento de Canarias, siendo la comunidad autónoma con el problema más importante que tiene es el de la vivienda, no ha hecho absolutamente nada. A eso tenemos que añadir todo el tema de la vivienda vacacional, que yo creo que también condiciona el que se hayan elevado las rentas de alquiler, ¿no? Y que muchísima gente con muchísimos problemas, digamos, de obtener ingresos suficientes para atender las rentas inmobiliarias, pues no puedan acceder. Pero, don Pedro, yo tengo una duda. Es verdad, Canarias lleva 10 años, una década sin hacer vivienda pública, culpa de ayuntamientos, de cabildos y de gobierno autonómico. Más del gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de probablemente llevar una política de crear suelo para hacer vivienda pública, ¿no? Pero yo, en fin, yo cuando digo hablar de los fondos buitres, me imagino un buitre, con perdón, un buitre polla boba. Porque si hay un buitre que tiene 200 pisos y los tiene vacíos y los tiene ahí por século seculorum vacíos, ¿qué está haciendo con los pisos? Es decir, normalmente los fondos buitres quieren obtener rentabilidad de las cosas que tienen porque lo que está buscando es pasta, ¿no? Y luego me preocupa grandemente ese tema de, no, si hay una vivienda vacía, la expropiamos. Se la expropiamos a un fondo buitre. Es bueno expropiarla porque es de un fondo buitre, pero al día siguiente se la van a expropiar a mi primo Tomás, que también tiene a lo mejor un piso vacío. Me preocupa ese discurso de que la función social de la propiedad esté por encima del derecho a la propiedad privada, ¿no? Y luego, ¿por qué no nos quedamos con los hoteles? Se lo decía ya la consejera, tenemos problemas para residencias de mayores, ¿no? Bueno, echemos a los turistas y metemos a los mayores en los hoteles que haga falta, porque como tenemos falta de residencias de mayores, nos quedamos también con los hoteles de Canarias. ¿No le parece a usted que los problemas graves no tienen soluciones simples? No, efectivamente. Lo que creo es que
haciendo un diagnóstico de cuál es la situación y el problema de la vivienda y buscando soluciones. Uno de ellos es esto que hemos apuntado de los fondos buitres, y efectivamente lo que quieren los fondos buitres es especular y no tienen el menor interés en que edificios que puedan estar destinados a viviendas de alquiler social se destinen a viviendas de alquiler social porque su rentabilidad es muy baja. Es decir, sobre esto hay bastante estudiado, de tal manera que esto nos permite proponer esa propuesta, excluyendo, lógicamente, al propietario privado, porque yo creo que hay que focalizar la atención sobre todo en los problemas fundamentales, y en este caso sería las viviendas de titularidad de los bancos, como ocurrió en Añaza, o de los fondos buitres. El otro tema de los hoteles y demás, la verdad que no sé si usted lo ha escuchado de alguien de alguna organización política o de si se lo puede. Ponía como ejemplo. Me parece poco mesurado la propuesta. Lo ponía como ejemplo extremo, como ejemplo extremo, como esperpento. Por llevarlo a un extremo. Sí, claro. No estoy de acuerdo, porque las cosas no se llevan a un extremo cuando se hace un análisis político de cuáles son las situaciones y las propuestas reales, ¿no? Las propuestas que hay que avanzar. Esta nos parece una propuesta en la que podemos seguir la experiencia de ya otras comunidades autónomas, el que el problema de la vivienda, por ejemplo, en Cataluña es igual o superior a Canarias, y que está empezando a dar buenos resultados. Pero está empezando a salir si tenemos un problema de vivienda en Santa Cruz, por ejemplo, ¿por qué seguimos empeñados en no ceder suelo para vivienda pública o en no estimular la promoción privada de vivienda pública? Por cierto, se ha presentado por el alcalde hace nada la nueva ciudad que va a crecer en lo que era la refinería. Ustedes han tenido unas broncas históricas con la refinería, ¿no? Supongo que celebrarán que el suelo de la refinería se incorpora a Santa Cruz, pero tendrán sus críticas al modelo de ciudad que se está planteando, ¿no? Nos gustaría, por ejemplo, que esa nueva expansión urbanística tratara también de atender uno de los problemas que ya he dicho que es quizás el principal de Santa Cruz, como puede ser el tema de la vivienda. Y ahí nosotros hicimos una propuesta para incrementar el porcentaje de viviendas protegidas, que por ley está en el 30%, pero se puede incrementar, y nos parecía una medida a medio plazo, porque esto tampoco va a ser un desarrollo urbanístico a muy corto plazo, a medio plazo para atender los crecimientos de las demandas de viviendas protegidas. Pero además, como bien se explicaba, esto es una situación que explotó en un momento determinado, hace muy poco tiempo, por una falta de política clara por parte del gobierno de Canarias, pero también por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, en dotar de vivienda protegida ahí donde crecíamos urbanísticamente. Si uno ve los suelos urbanizables en el plan general, en el plan general anulado, se da cuenta del gran olvido que ha habido en lo que se refiere a vivienda protegida. Yo creo que sobre este asunto deberíamos de incidir, y en este nuevo plan general que también ahora parece que toma su inicio. Otro de los procesos también muy importantes, disculpa, todo lo que tiene que ver con procesos de rehabilitación urbana y renovación urbana en los barrios y reactivación económica en los barrios. Eso debe ser fundamental en cualquier proceso de desarrollo urbanístico. Rehabilitar y renovar de manera concienzuda los muchísimos barrios que están en una enorme demanda de renovaciones urbanas. Nos queda 30 segundos de entrevista, pero sí me gustaría preguntarle, señora Arcila, por la situación política que estamos viviendo en la actualidad, con ese juicio al Procés, con esos presupuestos que en principio hoy no se van a aprobar, con ese posible adelanto electoral, con el auge de partidos de extrema derecha. ¿Cómo está viviendo no sé si llamarlo caldo político que se está gestando? En 30 segundos, ¿eh? En 30 segundos. 30 segundos. A ver si tiene... No tengo capacidad. Pero bueno, muy convulsa la situación, y a la vez, para el que le apasiona la política, como muchos de los que estamos aquí, también tremendamente interesante, porque están los grandes problemas históricos del Estado español están ahí surgiendo, y es necesario pero está perdiendo la propuestas izquierda, políticas inteligentes. ¿Está perdiendo la izquierda el discurso o el contacto con la ciudadanía? Bueno, ese es el reto, que no lo pierda, ¿no? Lo puede perder, lógicamente, en esta situación tan extraña que estamos viviendo, pero ahí está el reto de los partidos para que, al contrario, suponga un mayor incremento por parte de la población de los programas de izquierda y las soluciones que desde la izquierda se dan a situaciones como el reparto territorial o la estructura territorial del Estado español, ¿no? Pedro Arcila, portavoz de Si se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.